Necaxa logra ganarle en la segunda jornada a las Chivas, en donde fue, la verdad, un partido bastante impreciso, particularmente por el rebaño. Vaya, en ningún momento tuvieron un control claro del balón. Sí, hubo lapsos en donde había transiciones interesantes por parte del rebaño. Sin embargo, Necaxa, con Palavecino, con Paradela, con Kevin Rosero, trataron de ampliar el terreno de juego, maniatar el medio campo, que creo, de no haber sido por el Oso González, tal vez hubiera sufrido más, y sobre todo un Piojo Alvarado desaparecido, Nene Beltrán intentando, pero también con poca efectividad, Chicharito buscando espacios, pero no le daban incluso en algunas situaciones balones, en otras las desaprovechaba. Al final de cuentas, el Necaxa terminó luchando por el resultado y consiguiéndolo, ya con un 3-2, incluso le terminaron anulando un gol, que bueno, hubiera sido todavía un marcador más escandaloso, pero ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido, obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Kevin Rosero, José Paradela y Hugo Camberos, dos del Necaxa y uno de Chivas. En lo peor ponemos a Roberto el Piojo Alvarado, Fernando Beltrán y Diver Cambindo, dos de Chivas, uno de Necaxa. Pasamos a lo táctico y te explico. Necaxa empezó con un 4-2-3-1 y Chivas empezó con un 4-3-3, en donde básicamente era la variante del 4-2-3-1 porque había dos contenciones. A Piojo lo tenían como ese media punta, pero que trataba de generar espacios tanto para Nene Beltrán como para Camberos. ¿Qué sucede con todo esto? Chicharito, creo que aquí, hay que decirlo, suena medio extraño. El partido individualmente fue bueno buscando espacios, pero también de más a menos, porque sí, estuvo generando diagonales interesantes entre centrales del Necaxa, pero había oportunidades clarísimas que no se atrevía a tirar o simplemente ya no le daban las piernas para competir por esos balones. Pero de verdad, quien sí decepcionó por completo fue el Piojo Alvarado, y voy a explicar por qué. La intención de Oscar García era clarísima. A Diver Cambindo creo que mientras estuvo jugando lo tuvieron perfectamente bien maniatado tanto el Tiva como Tapias, en donde anticipaban las jugadas. Es decir, no era tanto una marca personal, sino ya cuando la recibía, claro que era una marca personal, pero era tapar líneas de pase y evitar que se conectara con el media punta, ya sea Palavecino o Paradela, porque Kevin Rosero, la verdad, aquí se dio un festín con Mateo Chávez, particularmente en el segundo tiempo. El primero transcurrió sin mayor sorpresa. La situación fue: Chivas trataba de avanzar, Camberos generaba buenas oportunidades, por aquí lo que estaba haciendo Ochoa, que luego salió amonestado, por el otro costado también Emilio Lara, los dos laterales invertidos amonestados muy temprano, pero Chivas, entre comillas, tenía control del balón, ojo, no del trámite, del balón, porque sí, se adelantaban líneas, Cambindo quedaba más clarito. Lo que estaba haciendo Larcamón era plantar aquí un 4-5-1 para defenderse, con Cambindo como única referencia, pero no abría tanto a los contenciones, siempre quedaba aquí solito Palavecino o Paradela, por ahí variaba mucho. Me gustó el partido de Oso González, en donde cuando Necaxa atacaba, retrocedía la saga y, ojito, de convertirse en un 4-3-3, se convertía en dos contenciones con Eric Gutiérrez y el Oso González plantándose prácticamente enfrente de los centrales, y al Piojo Alvarado lo tenían como un referente de pase, cosa que sí recibía pases, pero lo que hacía era abrir nuevamente para Camberos o para Nene Beltrán y los mandaba a la guerra, porque se saltaban prácticamente al 4-5-1 y ya sea Camberos o Nene tenían hasta triple marca. Incluso Camberos intentó y logró más en muchas situaciones. La situación es que el Piojo Alvarado hoy estuvo desaparecido. Es un buen jugador, sí, pero no tuvo para nada un buen partido. En el segundo, ¿qué sucede? Y Larcamón, me gustó esa propuesta que generó. Sí, seguía con el 4-2-3-1, pero con una variante. Vamos a abrir todavía más. ¿Por qué? Porque vamos a poner a competir tanto a Ochoa de igual manera como Mateo Chávez al 1-1, y entonces aquí sí iban a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque ya amarras a los laterales de Chivas, obligas tanto a que Camberos como Nene Beltrán se bajen todavía un poquito más, y ahora pareciera que Necaxa tenía la iniciativa del ataque, pero jugaba con las imprecisiones de Chivas, ya que apostaban mucho a los trazos largos, buscaban a Chicharito en balones al espacio, cosa que no iba a alcanzar. A Piojo lo ponían a competir en una posición que creo que es donde luce así como falso 9, y cuando por alguna razón, ya sea que Camberos o Nene Beltrán llegaran a línea de fondo, se convertían en dos opciones. Es decir, Chivas atacaba con una especie de 4-2-4, pero
Piojo simplemente no estaba fino y Chicharito no llegaba a las citas y por ahí Unzaín descolgó balones de una forma sensata. En una de tantas se generó un tiro de esquina en donde por medio de un rebote el Tiva Sepúlveda tapa un despeje y cae el gol de Chivas, medio engañoso porque sí, Chivas insistía con esos trazos pero no se veía para nada preciso. Incluso los ataques de Chivas eran medio descompuestos. Total, Chivas tenía ligera ventaja y otra vez acomodarse todo para el 4-3-3, 2 contenciones y demás. Aquí es donde empieza tanto el show de Paradela, lo de Pavel Pérez, una locura, pero lo de Kevin Rosero, compadres, de verdad, era sensacional lo que hacía el Arcamón. Ahora, Chivas tenía el balón en su propio terreno y Necaxa se defendía 4-4-1-1, es decir, obligaba o invitaba, mejor dicho, a que la saga defensiva de Chivas se adelantara un poquito. Chivas, pensando que tenía el control del balón y el control o la iniciativa, se generaba los espacios, sí, avanzaba, Camberos estaba bien, Nene Beltrán estaban buscando profundidad, ya después entró ya el Padilla y demás, Luis Romo también entró, tuvo muy poca participación. La situación es que en uno de esos momentos, tanto Pavel Pérez, de igual manera lo de Kevin Rosero, le ganaban las espaldas con una facilidad y bueno, qué decir lo de Mateo Chávez, de igual manera lo de Tapias, no le conseguían encontrar el timing perfecto a los cierres de estas jugadas. De estas situaciones justo es donde Pavel se mete como una siguiente opción y tras un centro frontal, ojo, el Dragón García había tenido un gran partido, cortando balones y demás, pero en el gol de Pavel Pérez, desde mi perspectiva, es mucha culpa del portero de Chivas, que había tenido un buen partido, porque el centro es muy frontal. Se avienta hacia atrás un gran remate de Pavel que aplica la ley del ex, pero esos balones son para cortarlos. Ahora, si no te los puedes quedar, no los puedes bloquear, cuando menos sácalos, cosa que ya había hecho en anteriores jugadas. A partir de ahí Chivas como que se empieza a desmoronar y Necaxa toma una confianza porque tiene 2 clavados a sus contenciones. De aquí ya no le dejaron hacer nada ni a Romo, ni a Piojo, ni al Oso, nada. La verdad en este sentido bien, pero los espacios que generaban Rosero y Pavel eran una chulada. Hacen cambio de 9, de igual manera Rosero le vuelve a ganar el espacio tras un pase filtrado de la contención, un centro precioso, cae el 2-1 y en esta situación Chivas como que todavía permea más el nervio en ellos y definitivamente ya no sabían si estaban parados con un 4-2-3-1, si ya era un 4-3-3 con 2 contenciones, los contenciones a veces ya estaban muy adelantados, Oso era el único que se quedaba, parecía que ya era más un contención y 2 interiores porque ya tenías a Romo, seguías teniendo a Piojo, ya el Padilla estaba acá, Camberos y demás, pero ya no tenías tanto control y estos huecos que se quedaron por buscar con 2 interiores y solo Oso de contención, los aprovechó Paradela, los aprovechó Palavecino, los aprovechó Rosero y después Monreal termina marcando un golazo tras un rebote que, ¡qué barbaridad! En medio de quién sabe cuántos defensores de Chivas cae el tercer gol y con eso también caen las aspiraciones de Chivas de cuando menos competir. Al final de cuentas un penal en donde Piojo lo cobra, casi lo falla, Unzaín también tuvo un buen partido, esa jugada se le resbaló, pero hasta ahí no pasó más y se notó una imprecisión terrible en las ideas de juego de Chivas, cosa que no había notado tanto en el partido contra Santos. Tiene mucho que trabajar, sí le faltan algunos jugadores, pero definitivamente estas sensaciones que deja el rebaño con un juego de ataque tan impreciso, con un Piojo tan desaparecido, con un Chicharo luchando, sí, de ímpetu no se lo negamos, pero en algunas ocasiones decide mal y en otras sus mismos compañeros no levantan la cara para darle un pase más al pie que al espacio, es decir, muchísimo trabajo por hacer para las Chivas y un gran triunfo de Necaxa que nunca quitó el dedo del renglón de conseguir la victoria. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú observaste algo más o tienes algún comentario, opinión o conclusión que quieras agregar, por favor todo escríbelo en los comentarios.